buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este espacio. Un espacio en el que nos permite coincidir con la única finalidad de buscar la palabra de Dios, de agradecerle a Dios por todas y cada una de sus bendiciones, por todos y cada uno de los favores que todos nosotros hemos recibido a lo largo de esta semana. Darle gracias a Dios porque en medio de las distintas pruebas que hemos o que nos han ocurrido durante esta semana, el Señor sigue mostrando su misericordia y su gracia y siendo fiel a su palabra. Sigue siendo fiel cuando Él me dice: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Cuando pensamos que Él dice: con amor eterno los he amado, una primera reflexión es: ¿en qué pensamos cuando Dios nos dice: con amor eterno los he amado? ¿Qué reacción debería de venir de parte de nosotros cuando podemos escuchar esto de parte de Dios? Con amor eterno te he amado. Humanamente, cuando escuchamos a alguien hablar y decirnos: te he amado siempre, en distintos escenarios, la reacción generalmente es mostrar empatía, mostrar agradecimiento, mostrar una expresión afectiva similar o igual a lo que estamos recibiendo. Con amor eterno te he amado. He considerado no pocas veces esta expresión de manera personal, cuando Dios dice: de tal manera los he amado, con amor eterno los he amado. Y debe llevarnos al punto en el que el hombre debiera tener un momento de lucidez para comprender que tenemos un Dios que intelectualmente no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a comprender. Un Dios cuyos atributos dicen que Él es eterno. En otras palabras, Él permanece siempre, por siempre y para siempre. Podría pensar que el tiempo, en la manera en que nosotros dimensionamos y conocemos al tiempo, no es el mismo tiempo para Dios. Él está ahí presente. Pensar en sus atributos, tantas veces hemos hablado de ellos, de que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, de que Él es soberano. En medio de nuestros afanes de todos los días, habrá un instante en el que nosotros podamos detenernos para reflexionar en estas características de este Dios que hoy me dice: con amor eterno te he amado. Y amor eterno implica que su amor no cambia. Amor eterno implica que su amor permanece. Amor eterno es saber que Él tiene preparadas cosas excelentes, extraordinarias para todos y cada uno de nosotros.
¿Qué viene a nuestra mente cuando estamos pasando por circunstancias difíciles? No lo sé, porque esto tiene que ver con la manera en que cada uno de nosotros reaccionamos ante distinto tipo de escenarios. Para muchos, pareciera que ha sido una semana más, que las cosas siguen exactamente igual. Para algunos otros, es probable que hayan experimentado el hecho de decir que sus vidas han cambiado por alguna circunstancia. Nosotros mismos ahora en la familia tenemos el caso de un familiar muy cercano, muy querido, muy estimado, apreciado, al cual se le ha diagnosticado una enfermedad terminal. Y consideramos cómo esto cambia de un día para otro. Un día parece que todo es extraordinario, parece que el sol sale y brilla en lo alto, parece que los vientos traen buenas cosas y en un instante, humanamente recibimos una noticia que nos derrumba. Recibimos una noticia que puede devastarnos, de cambiar nuestras circunstancias. Y aún en esas circunstancias, en medio de la reflexión que Dios permite que podamos tener, surge una voz que dice: con amor eterno te he amado. Y no nada más eso, sino que Dios me dice a través de su palabra que Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que, como Él dice, todas las almas son mías. Dios espera un día que estemos delante de su presencia. La Biblia no dice exactamente qué es lo que vamos a hacer, de manera específica. Quizás algunos de nosotros, cuando consideramos que ya no estaremos en este mundo, iremos al cielo. Y la pregunta es: ¿y qué irás a hacer al cielo? ¿Simplemente llegar ahí al cielo y ya? ¿O qué estaremos haciendo? Nuestro Señor Jesucristo da un pequeño destello de qué es lo que ocurrirá. Y dice que lo que ocurrirá es que seguiremos conociendo a Dios. Y que ese hecho de conocer a Dios no se va a terminar nunca. Así será nuestra existencia en la vida eterna. El libro de Apocalipsis da también un reflejo de cómo será ese lugar en el que Dios reinará con todos aquellos que hayan creído en su promesa, en todos aquellos que hayan declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador, en todos aquellos que hayan corrido la buena carrera, que hayan peleado la buena batalla, como dice el apóstol Pablo en sus cartas. La exhortación para nosotros es creer a pesar de no ver. Es estar convencidos de que Dios está en control. No importan las circunstancias. Vivimos tiempos que no son fáciles, no son sencillos. Enumerarlos resultaría una labor que realmente no trae un resultado adecuado, excepto que las personas, en medio de sus circunstancias, volteen y busquen a Dios y lo reconozcan en todos sus caminos como el único y verdadero Dios que con amor eterno nos ha amado. Le pedimos al Señor, como cada reunión, que permita que su Espíritu Santo nos acompañe y que sea Él el que tome el control de esta reunión. Nosotros oramos para que Dios de manera personal les hable a ustedes, a cada uno de ustedes,
que no sea el mensaje de una persona en particular que aparentemente trae un mensaje. El mensaje ya lo ha establecido Dios a través de su palabra. El mensaje ya lo ha dado Dios. Búscame mientras pueda ser hallado. El mensaje ya lo ha dado Dios, diciéndonos: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. El mensaje ya lo ha dado Dios. Simplemente lo amplía como en cada reunión. Oramos para que nos dé un corazón sensible para poder escuchar y atesorar la palabra de Dios. Si me acompañan al Salmo 138 a partir del versículo 1 y hasta el versículo 8, pareciera un poco larga, es la proclamación para el día de hoy. Algunas Biblias pueden subtitularlo como Te alabaré con todo mi corazón. Salmo 138 es un salmo que escribió el rey David y que empieza diciendo: Te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Es una expresión que está destinada al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos. Te alabaré con todo mi corazón. Debiera ser una promesa de parte nuestra para Dios. Te alabaré. Delante de los dioses te cantaré salmos. Sabemos que no hay otros dioses, que solo hay un Dios. Pero aquí el rey David lo expresa para que no haya nada que me distraiga y de quitar la autoridad suprema del único Dios eterno. Delante de los dioses te cantaré salmos. Y en el versículo 2, 138:2 dice: y me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y tu palabra, oh Dios, por sobre todas las cosas. Salmo 138:3 dice: el día que yo clamé a ti, oh Dios, el día que yo clamé a ti, me respondiste. Y esta es la fidelidad de Dios. Claman los justos y Dios les responde. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. El día que clamé a ti, me respondiste. Y no solo me respondiste, sino que fui testigo de la manera en que lo has hecho. Dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. Nuestra alma necesita ser fortalecida a cada instante, a cada momento. Y el único que puede fortalecer es el Señor. Te alabarán, oh Dios, todos los reyes de la tierra. Y te alabarán porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Dios es grande. Porque Jehová de los ejércitos es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia,
si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás. Yo sé, oh Dios, que tú cumples tu propósito en mí. Tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Realmente es un salmo que pudiera yo expresarlo. Es muy hermoso. Lo dejo a consideración de ustedes para que lo lean una y otra vez y reflexionen en él y se apropien de él y lo proclamen de manera personalizada. Como en cada reunión es una invitación para hacerlo. Repito, durante esta semana no ha sido una semana fácil, ha sido una semana en que Dios de alguna manera nos deja percibir que la lucha no es fácil, no es sencilla. Sobre todo si pensamos que la lucha de nosotros de todos los días es contra nuestras propias circunstancias en la medida que vivimos, sin darnos cuenta que esto escapa a nuestro entendimiento. Porque definitivamente no debe ser sencillo saber que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad, contra huestes de maldad, contra potestados, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas que están en los espacios celestiales. Y subrayo esta última expresión, están en los espacios celestiales. Usted podría pensar, ¿que en los espacios celestiales no está Dios nada más? Déjeme decirle que la Biblia dice que no. En los espacios celestiales también están las fuerzas que se oponen contra Dios. Y Dios nos alerta y nos dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino es espiritual. Y lo vivimos todo el tiempo, todo el tiempo. Si usted toma un periódico de noticias, si usted ve las noticias en un televisor, si usted ve las noticias ahora en las redes sociales, si usted ve las noticias en canales como YouTube, encontrará que hay una lucha constante entre el bien y el mal. Ni siquiera tiene que ser un experto en la palabra para darse cuenta de ello. Pero de lo que tenemos que darnos cuenta es en qué punto me voy a ubicar yo. ¿En qué bando me voy a ubicar yo? Aun cuando no tome parte activa, ¿en qué bando voy a estar? Porque dice la palabra de Dios que hay algunos que aunque no hagan nada malo, se complacen de ver cómo los demás hacen cosas malas. Y no hacemos nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es buscar a Dios. No está hablando de que salgamos y llevemos a cabo acciones por nosotros mismos, sino de que primero busquemos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los días deberíamos hacer esto. Al abrir nuestros ojos, al levantarnos, al empezar nuestras actividades personales o familiares o colectivas, al dirigirnos a nuestra fuente de trabajo, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios está reflejado en la palabra de Dios. Y no puedo buscar el reino de Dios si no conozco la palabra de Dios. No puede venir de algo que yo creo, que yo pienso o que yo siento. Tiene que venir de una manera objetiva. Y Dios ha dejado su palabra para nosotros. Dios ha permitido particularmente
este espacio para hablarles a personas que están pasando por necesidades físicas, personas que están buscando sanidad para sus cuerpos y quizás en el proceso se encuentren con que Dios quiere mostrarles que no solamente tiene sanidad para sus cuerpos, sino sanidad para su alma y sanidad para su espíritu. Y habrá quien no esté de acuerdo con esta forma de analizar las cosas, pero la Biblia habla de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. No están separadas unas de otras. Coinciden en una persona, en un individuo. Y sabemos que esto es así porque Dios lo dice. Y la Biblia, en la medida que se desarrolla, nos da entendimiento de saber que hay cosas que pertenecen propiamente al cuerpo, que hay cosas que pertenecen al alma y hay cosas que pertenecen al espíritu, pero no de manera individual, sino de manera conjunta. Dios quiere gobernar en cada uno de nosotros. Dios quiere establecer un templo en cada uno de nosotros y la palabra de Dios dice que lo hace principalmente a través de su Espíritu Santo. Pablo expresa y dice, ¿acaso no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo? ¿Qué es un templo? Es un lugar especial. Es una casa especial. Esa casa, ese templo somos nosotros, cada uno de nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. El libro de Éxodo, capítulo 15, 22, voy a leer hasta el 26, está hablando de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue sacado de la esclavitud. Dios tomó a un hombre para que tomara el liderazgo de este proceso. Este hombre se llamaba Moisés. Y dice Éxodo 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a un lugar llamado Mara, en donde encontraron agua, pero no la pudieron beber porque estas aguas eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando en distintas circunstancias o pruebas y llegamos a un lugar en donde quizás hemos pensado, ay, ahora sí voy a descansar, ahora sí voy a disfrutar, ahora creo que he hecho estos logros en mi vida y cuando estás ahí descubres que no es así. Descubres que no es lo que esperabas. Descubres que tienes que enfrentarte a una serie de circunstancias que pueden traer amargura a tu vida. Así como en este caso, que el pueblo llegó a un lugar en donde aparentemente había agua, podían calmar su sed y se encontraron con que las aguas no podían beberse porque eran amargas. Cuando la amargura viene a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Creo que es obvio. En términos generales, reaccionamos diciendo, no quiero que nadie me moleste, no quiero saber nada, déjenme solo, déjenme en paz, déjenme llevar acá a mí de manera personal esta carga. O reaccionamos de manera violenta, echándole la culpa a los demás de nuestra situación o nuestra circunstancia. Y es exactamente lo que está reflejando este pasaje. Dice Éxodo 15, 24, entonces, cuando encontraron este lugar con agua y no la pudieron beber porque sus aguas eran amargas, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le reclamaron y le dijeron, ¿qué hemos de beber?
Moisés, ¿qué hemos de beber? Mira dónde nos has traído. Nos has traído por el desierto. Estábamos tan cómodos en el lugar en donde estábamos, aún siendo esclavos. Estábamos tan cómodos. Y ahora en esto que se llama que nos estás llevando camino a la libertad, camino a la tierra prometida, mira a dónde nos has traído. Ese es el sentimiento del pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Éxodo 15:25 dice: y Moisés clamó a Jehová. Y podríamos decir que este es un primer mensaje para nosotros hoy. Cuando este tiempo llegue, porque seguramente llegará este tiempo y muchos otros tiempos parecidos, en los cuales encontraremos amargura, encontraremos tristeza, encontraremos desesperanza. Y el pasaje me dice: clama a Jehová. Clama a Jehová. ¿Estás buscando a Dios en medio de tu amargura, en medio de tu rebeldía, en medio de tu enfermedad, en medio de tu tristeza? Si no lo estás haciendo, va a pasar mucho tiempo antes de que encuentres un remanso de paz para tu vida. Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Tomó de este árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y el pueblo pudo beber agua. Dice el versículo: y ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas. En otras palabras, ahí les dio mandamientos. Les dio una serie de lineamientos que el pueblo tenía que seguir. Y dice: y ahí Dios los probó. Dios quería ver el corazón de su pueblo. Y de la misma manera, para nosotros, las circunstancias difíciles, Dios las permite para probar nuestro corazón. A este pueblo, Dios le mostró a Moisés un árbol para que lo echara en estas aguas amargas, y las aguas se hicieron dulces. Para nosotros esto es el reflejo de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas, cuando viene a nuestras vidas, cuando reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como nuestro Salvador. Se endulzan las circunstancias, se vuelven menos ásperas y menos difíciles. Y yo puedo levantarme y continuar entonces. Éxodo 15:26 dice: y entonces, después de que las aguas se endulzaron, después de que el pueblo pudo tomar de estas aguas, después de que les dio una serie de lineamientos que deberían de seguir, los probó. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? ¿O a cuántos de nosotros? ¿A cuántos de ustedes y de nosotros Dios nos ha dicho: sígueme? Sígueme, pero no bajo tus propios principios, bajo tus propias formas de ver las cosas, sino sígueme conforme a lo que yo te estoy enseñando y te estoy mostrando. Sígueme considerando que yo soy tu Dios y que no tendrás otro Dios excepto yo. Sígueme. Sígueme. Quizás nos vimos en alguna circunstancia difícil. Quizás nos detuvimos y después de haber tomado aguas dulces, nos apartamos. Hasta que vuelva a venir una circunstancia áspera o difícil, para volver a invocar a Dios y decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Y Dios dice: aquí estoy. Aquí estoy. Eres tú el que se ha apartado de mí. Éxodo 15:26. Y dijo Dios:
Si oyeres atentamente mi voz hoy, si oyeres mi voz, la voz de Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que fueron enviadas a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y hoy, si ustedes están escuchando la palabra de Dios, podemos levantarnos y decir: Jehová es mi sanador. Y si Él es tu sanador, ¿cuántos sanadores necesitas? Solo uno. Dios es mi sanador. Dios es mi sanador. Puedes levantar tus manos y decir: gracias, Dios, porque yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú has enviado tu salvación a través de la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y sé que al hacerlo has permitido que yo pase de una sentencia de muerte a una sentencia de vida. Sé que al hacerlo tú te muestras a ti mismo, Dios, para que yo y mi casa te conozcamos. Porque después de experimentarlo, entonces yo puedo levantarme y decir: solo hay un Dios que sana, solo hay un Dios que restaura, solo hay un Dios que es misericordioso, solo hay un Dios que ha derramado su gracia. Y Dios tiene que tratar, más allá de la enfermedad física, una enfermedad que es mortal. Y si dice mortal, es una enfermedad que lleva a la muerte. Y esta es una muerte, es una enfermedad espiritual. La humanidad tiene una enfermedad espiritual. La humanidad está condenada a la muerte eterna. Pero Dios ha enviado un remedio. Ha enviado un bálsamo. Ha enviado un árbol para que endulce las aguas que bebemos en el día a día. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Isaías 53:4, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: ciertamente, ciertamente, y la palabra ciertamente dice: es correcto, así es, no hay otra verdad. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo lo sabemos? Porque murió en esa cruz. No habiendo pecado en Él, Él recibió el pecado que era nuestro y que nosotros teníamos que pagar. Él recibió el castigo por nosotros. Nuestra paz nos la dio Él al asumir en esa cruz la maldad del mundo. Esa maldad que conllevaba la muerte, esa enfermedad que adquirimos nosotros en el jardín del Edén, cuando el hombre fue destituido a través del primer hombre llamado Adán. Más que la experiencia física, el ser humano necesita ser sanado en su alma y en su espíritu. El pecado es todo lo que está en contra de Dios. El pecado es el destructor de la vida humana. El pecado nos introduce en la experiencia de la muerte espiritual. El pecado rompe el equilibrio de la vida y convierte el tiempo presente en tiempos peligrosos.
estamos viviendo tiempos peligrosos, en donde el odio reina y la falta de razón forma parte del paisaje humano. Esto es así. Así es. Suceden tantas cosas a nuestro alrededor y nosotros pareciera que no nos inmutamos. Pareciera que nosotros decimos no es nuestro problema. Y nos dejamos envolver por un mundo que sigue avanzando en cuanto a maldad se refiere. El pecado debilita la moral del hombre. Somos una sociedad en términos generales en las que la inmoralidad predomina, sea cual sea su nombre. Dice el libro de Romanos, cuando el hombre le da la espalda a Dios, y en donde la Escritura, Pablo está hablando y me dice, profesando ser sabios, nos hemos hecho necios. Y nos hemos hecho necios porque no hemos entendido el mensaje de Dios. No hemos entendido el propósito de Dios. No hemos entendido la voluntad de Dios. Y hemos cambiado la gloria de ese Dios incorruptible por semejanza de hombres, por semejanza de seres vivientes corruptibles. Usted puede buscarlo en donde quiera y se dará cuenta de esto, pidiéndole al Espíritu Santo que se lo muestre. Ahora esto tiene una consecuencia, dice Romanos 1:24, por cuanto el hombre le ha dado la espalda a Dios. Dice aquí que la consecuencia es que Dios ha entregado a estos que le han dado la espalda a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, para hacer todo lo que es desagradable delante de Dios. Y han cambiado la verdad por la mentira. Lo han hecho honrando y dando culto a otros hombres o a otros seres vivos, o lo que es peor, a imágenes con un trasfondo espiritual. Y cuando las cosas no transcurren de la manera que yo espero, no me doy cuenta que estoy enfermo. Y como no me doy cuenta que estoy enfermo, entonces empiezo a expresar y a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué clase de Dios puede permitir estas cosas en mi vida? Sin darnos cuenta de que somos nosotros los que hemos propiciado el llegar a un punto determinado. Ciertamente, el darle la espalda a Dios se llama pecado. Y el pecado produce dolor. Y el dolor hace que estemos en un mundo que está sumergido en lágrimas de sufrimiento. La buena noticia es que Dios ha intervenido a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él desea cambiar este corazón endurecido. Él desea cambiar este corazón que está extraviado y que está perdido y que no comprende y no entiende a Dios. Y desea transformar no solo nuestro corazón, desea transformar nuestra vida. Y en la medida que es transformada nuestra vida, traer una sanidad completa y total a nuestra vida. Una sanidad que parte del alma, del espíritu y que afecta a mi cuerpo. Por eso, cuando esto ocurra,
yo puedo entender entonces el libro del profeta Isaías, en donde me dice que ciertamente Él sana todas nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le hemos tenido por azotado y abatido. Cuando yo puedo reconocer esto, la respuesta me la da la misma Escritura. Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Muestra un corazón agradecido. Muestra un corazón complaciente. Muestra un corazón alegre. Muestra un corazón en el que puedas expresarle a tu Creador y decirle: gracias, gracias, gracias por todos tus beneficios, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de mis lágrimas. Gracias, gracias, gracias. Bendice alma mía al Señor, porque Él es, Dios es, quien ha perdonado todas mis maldades, todas mis inequidades, el que sana todas mis dolencias. Y aún dice Salmo 103:4: el que rescata del hoyo mi vida y el que me corona de favores y misericordias. ¿Quién es el que nos rescata? Dios. ¿Quién es el que nos corona de favores y de misericordias? Dios. ¿Hay otro? Solo hay uno. En el día a día somos influenciados por nuestra propia naturaleza para caer. Somos tentados y somos seducidos para hacer lo que no es agradable delante de Dios. Pero Dios ha establecido un mecanismo para hallar misericordia y gracia y para ser restaurados de la maldad de nuestro corazón. Romanos 10:8 me dice cómo. Y dice: ¿más qué dice la palabra? Y aquí está nuevamente. ¿Más qué dice la palabra? La palabra dice: cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón. Continúa diciendo: y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que debe inundar mi pensamiento y que debe traer una esperanza a mi corazón y debe de estar convencido de ello. Y me dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca, ¿qué tengo que hacer? Confesar con mi boca que Jesús es el Señor, y lo creyeres completamente en tu corazón y creyeras que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, entonces serás salvo. Entonces serás salvo. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para justicia y salvación. Cerca de nuestra boca está la palabra. Si confesásemos a nuestro Señor Jesucristo, creyéndolo en nuestro corazón, seremos salvos. Romanos 10:11 dice: pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. No será avergonzado porque no hay pecado que no tenga perdón, mientras no persista en seguirlo haciendo, mientras se arrepienta, mientras dé un cambio total a su vida y tenga ahora una nueva manera de vivir conforme a los estatutos, ordenanzas y mandamientos de Dios. No hay un solo ser en la tierra, un ser humano, que no pueda ser restaurado por Dios, que no pueda ser restaurado por la palabra de Dios.
Por supuesto, la voluntad de Dios es sanarnos, pero también restaurarnos. Restaurar lo que estaba caído, lo que estaba derrumbado, lo que parecía que ya no tenía remedio. Cuando yo voy al médico y el médico me dice que no hay remedio, Dios me dice, simplemente confía, confía. De la misma manera que cada uno de nosotros cuando está enfermo va al médico, y creo que todos hemos ido al médico, incluyéndome a mí que soy médico, llevamos nuestro problema ante el doctor. Dios dice que de la misma manera tenemos que llevar nuestros problemas delante de Él. Ahora, cuando yo voy al doctor, necesariamente encuentro una solución para todas mis dolencias y para todas mis enfermedades. No necesariamente, hay casos muy complejos y complicados en los que los médicos no tienen la solución completa. Pero aunque no tienen la solución completa, pueden prescribir algo con lo cual hacen más tolerable, mitigan el dolor de la persona. Ocurre exactamente igual en lo que concierne a la palabra de Dios. Dios establece que si yo llevo mis problemas delante de Él, yo podría recibir sanidad física. Pero lo que es innegable es que lo primero que voy a recibir es sanidad para mi alma, sanidad para mi corazón. Habrá una restauración completa. Y no solo habrá una restauración completa, sino que empezaré a percibir una sanidad espiritual que irá creciendo día con día. Y aun cuando parezca que el medicamento no está haciendo lo que tiene que hacer, cuando parezca que la palabra de Dios no está haciendo lo que debiera hacer, en el día a día, las personas experimentan una fuerza nueva cada día que les permite salir adelante. Salmo 91:2. El salmista está exclamando hacia la única esperanza que tiene. Y dice, diré yo a Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? No temeré terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y no sobrevendrá mal alguno sobre mí. Dice la palabra de Dios, ni plaga tocará tu morada, por cuanto Dios ha puesto su amor en mí. Dios dice, yo los libraré. Los pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Salmo 91:15, y me invocarán y yo les responderé. Me invocarán y yo les responderé. Si yo no escucho la respuesta de Dios, debo preguntarme si verdaderamente lo estoy invocando, si verdaderamente estoy creyendo en Él. Dios me dice que Él estará conmigo en la angustia, que Él me librará, que Él estará conmigo, que Él me saciará de larga vida y que Él me mostrará mi salvación. Cuando vamos con el médico da instrucciones o indicaciones. Cuando vamos delante de Dios, Dios da indicaciones e instrucciones. Salmo 107:17 dice, fueron afligidos los insensatos. Fueron afligidos los insensatos, los que parecen que no entienden, que no comprenden, que no disciernen, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Salmo 107:19 dice, pero clamaron a Jehová. Pero clamaron a Dios en su angustia.
Y cuando clamaron a Dios en su angustia, mire la respuesta. Dice, y Dios los libró de sus aflicciones. El versículo está hablando de personas que al parecer no habían dado lugar para que Dios tomara el control de sus vidas. El capítulo incluso señala que eran personas rebeldes e insensatas. El capítulo señala incluso que eran personas que seguramente se regocijaban en hacer la maldad, y en los cuales no había misericordia de parte de ellos hacia los demás. Y dice aquí, y llegaron hasta las puertas de la muerte. No solamente está hablando de una muerte física, está hablando de la muerte eterna, está hablando de la muerte eterna de su alma. Pero algo ocurrió. Algo ocurre. Dios permite que ocurra ese algo para que aún en ese momento el ser humano pueda voltearse hacia Dios y pueda clamar a Dios en su angustia, y dice que Dios responde y nos libra de nuestras aflicciones. Salmo 107:20. ¿Cómo nos libra de sus aflicciones? Dice, envió su palabra y lo sanó. No se trata de experimentar una cosa sobrenatural, que Dios lo puede hacer y lo ha hecho, sino lo primordial, lo esencial que Dios manda es su palabra, su palabra que sana físicamente, su palabra que sana emocionalmente, su palabra que sana espiritualmente. Termina diciendo Salmo 107:20, y los libró de su ruina. Y los libró de su ruina. Les envió su palabra. Recuerde que para nosotros la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió su palabra, Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Así lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué hizo la palabra viva entre nosotros? Mateo 9:35 me responde, y la palabra viva, Jesucristo, y la palabra viva, nuestro Señor Jesucristo, recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y es el cumplimiento de la profecía expresado en el profeta Isaías cuando dice que Él mismo llevó todas nuestras enfermedades, que Él mismo en la cruz sanó todas nuestras dolencias, y Él mismo, dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, Jesucristo tuvo compasión de ellas. Esto se llama misericordia. Dios tiene misericordia por nosotros. La misericordia de Dios es nueva cada día. La palabra viva, cuando habitó entre nosotros y estuvo entre nosotros, dice que al ver las multitudes, como ovejas sin pastor, se compadeció de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, sin nadie que pudiera guiarlas o liderarlas. Pero Jesús vino y dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el buen pastor cumplió su palabra dando su vida en ese madero, en esa cruz. Proverbios 4:20. Dios nos está hablando a nosotros.
Dios está dirigiendo de manera personal a nosotros. Y este día me dice: hijo mío, usted es hijo de Dios. Si ha creído en la promesa, si ha creído en nuestro Señor Jesucristo, si lo ha declarado como el Señor de su vida, usted es hijo de Dios. Téngalo presente, que no se le olvide, usted es hijo de Dios. Dice aquí en la palabra: hijo mío, está atento a mis palabras. Y otra vez está aquí. ¿A cuáles palabras? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído. ¿Qué hacemos cuando queremos escuchar a alguien? Inclinamos nuestro oído para escuchar mejor, para poner atención. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos estas palabras. Guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4:22, porque son vida a los que encuentran estas palabras. La palabra es vida a los que encuentran la palabra. Y son medicina, dice Proverbios 4:22. Son vida y son medicina para todo tu cuerpo. Y cuando dice para todo tu cuerpo, recuerda que tu cuerpo es un cuerpo físico, es un alma y es un espíritu. Es una sanidad integral. No es nada más algo. ¿De qué sirve recibir una sanidad física si eres una persona que no va a cambiar? Si eres una persona que va a seguir llena de resentimiento, de enojo, de molestia, de ira, de rebeldía, de murmuración, de juicio. ¿De qué sirve recibir una sanidad física? Dios quiere una sanidad completa para nosotros. Dios quiere que seamos verdaderamente libres, tal y como su palabra lo dice. Dios quiere que recibamos su palabra de manera completa. Dios quiere enviar su palabra para que nos diagnostique a nosotros mismos y nos haga ver las cosas que están equivocadas en nuestra vida. Porque en la medida que leemos la palabra y escudriñamos la palabra, tengo que entender que esa palabra también me está escudriñando a mí y está cambiándome a cada momento, a cada instante, día a día, hasta ser transformado conforme al propósito de Dios. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo tenemos vida? Tomando el alimento, tomando la palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 10:17 me dice: así que la fe es por el escuchar, y el escuchar por la boca de Dios. Escuchar la palabra de Dios. La fe tiene que venir a mi vida escuchando la palabra de Dios y dejando que esa palabra se anide en mi mente, se anide en mi corazón, se anide en mi alma y vaya transformándome en el día a día. Y para recibir esa palabra tengo que estar consciente de que hay alguien que va a querer robarse esa palabra. ¿Quién desea robarse esa palabra? Quien no está con Dios. Quien desea que yo no sea transformado, quien está en contra de Dios. En donde la palabra dice: aquel que es nuestro enemigo desde un principio. Él desea que nuestras vidas no sean transformadas. Él desea que no alcancemos la promesa. Por eso puedo entender el libro de Efesios que dice: mi lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes de maldad. Ahora, no es una lucha que yo voy a librar, porque la palabra de Dios me dice que Cristo es el que pelea todas las batallas por mí.
y que lo que yo tengo que hacer es seguir las instrucciones para estar sano. ¿Y cómo voy a estar sano siguiendo esas instrucciones? Atesorando la palabra, cubriéndome con la palabra, enamorándome de la palabra, almacenando la palabra, guardando la palabra en mi corazón, resistiendo los ataques de aquel que desea robarse la palabra. El Señor me insta a guardar su palabra. Salmo 119:9. En el 10 me dice que yo le pida a Dios que me permita no desviarme y que guarde sus mandamientos. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Hoy, el mensaje de Dios para nosotros es que no hay circunstancia adversa que Dios no pueda cambiarla. Que no hay enfermedad grave que Dios no pueda sanar. Que no hay conflicto intenso que Dios no pueda resolver. No hay nada que pueda impedir nuestra oración hacia Dios. Nuestra oración clamando a Dios por su presencia en nuestra vida. Nuestra oración abriendo nuestra mente y nuestro corazón, pudiendo expresar y decir: Señor, reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y como mi Salvador. Es un diálogo sencillo, no es elaborado, pero tiene que venir del interior de cada uno de nosotros. Tiene que venir del deseo verdadero de que Dios cambie nuestras vidas. Tiene que venir de la certeza de saber que Dios nos ama. Tiene que venir de la certeza de saber que Dios es mi oportuno y pronto socorro. Tiene que venir de saber que Jesucristo es mi sanador, que Jesucristo es mi restaurador, que Jesucristo ha pagado ya el precio de mi libertad, con la cual yo puedo hoy venir delante de Dios y decirle: Dios, ayúdame. Dios, sálvame. O puedo venir con un corazón agradecido también y decir: gracias, Dios, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en mi casa, en mi familia. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo con esta sociedad que parece no escucharte, y tú eres paciente esperando que en algún momento ellos puedan voltear hacia ti. Gracias, Dios, porque aún la puerta de la esperanza y de la salvación no se ha cerrado. Gracias, Dios, porque tú eres paciente esperando que ninguno de nosotros perezca a causa del desconocimiento y de la ignorancia de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos reflejas a través de tu palabra de distintas maneras que tú eres un Dios lleno de misericordia y de gracia. Gracias, Dios, porque hoy sé que Jesucristo vive en cada uno de nosotros si nosotros le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Dios envía su palabra este día para el que quiera recibirla. Dios envía su palabra para sanar
todas sus enfermedades, para quitar todas sus dolencias, para dar un bálsamo de sanidad a sus vidas. Si usted está recibiendo este milagro hoy, no endurezca su corazón y dele gracias a Dios. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día.